Muy buenos días muchachos, ya en la segunda sesión vamos a mirar cómo fue como tal la caída del Imperio Carolingio. Hay que tener en cuenta que el Imperio Carolingio pues estaba en manos de Carlomagno. Ahora bien, Carlomagno le hereda como tal todo su imperio a Luis el Piadoso, el cual comienza a tener una serie de problemáticas con sus hijos. Entonces lo que él hace es como tal, es ceder como tal el imperio carolingio dividido en cuatro partes. Estas cuatro partes pues principalmente fue para Carlos el Calvo, la parte del oeste, que era una parte de los francos, eh, Luis el Germánico coge el este y como tal Lotario coge como el centro y todo lo que tiene que ver con los Países Bajos. Pero entonces vamos a ver a raíz de esto, pues lógicamente se debilita todo el imperio carolingio, pero vamos a ver como tal las principales causas que llevaron a esto. Entonces, eh, como primera consecuencia encontramos que es poseer territorios bastante extensos, los cuales se van a dividir y no saben como tal legislar. Lo segundo, los guerreros no se hacían partícipes de la parte política, o sea que no tenían como tal quien cuidara sus territorios. Ahora, el imperio se debilitó muy fácil a raíz de que hay una división y no existen como tal los ejércitos. Entonces, ¿qué pasa? También en manos del sucesor quien toma la propiedad de esto. Entonces, Luis el Piadoso como tal no sabe cómo gobernar. Entonces, permite que se debilite la economía, la política y, lógicamente, el imperio comienza a decaer. Y lógicamente comienzan a tener guerras a la parte externa del Imperio Carolingio, las cuales son perdidas porque no tienen como tal quien sopese estas guerras, porque los ejércitos no son como muy fuertes en ese momento. Entonces trajo varias consecuencias, pues la primera que todo, la más importante, la caída del Imperio como tal carolingio. Lo segundo es que hay una división de la iglesia internamente en la parte del Imperio Carolingio. Se dio lugar a nuevos imperios o nuevas consagraciones entre la división del Imperio Carolingio entre Luis el Germánico, Carlos el Calvo y Lotario, los cuales tomaron esos territorios que posteriormente se van a debilitar y los van a perder. Y se generaron internamente varias guerras entre la iglesia por el control del imperio, ¿listo? Entonces la iglesia intenta retomar el control de lo que fue el imperio carolingio. Entonces, en este proceso hay que tener en cuenta de que el imperio carolingio se debilitó totalmente y no bastó como tal la ayuda de la iglesia para que se consagrara y se constituyera, lo cual tiene una afectación bastante amplia en la parte de Francia y Alemania, quienes son los que son los principales partícipes de de este encuentro como tal. Entonces debemos tener en cuenta las conclusiones para finalizar como tal el tema. Entonces, pues primero que todo, el imperio carolingio fue gracias a Carlos Magno, que fue su creador y su principal emperador dentro del desarrollo, que siempre buscó obtener un poder político para mejorar la vida citadina, teniendo en cuenta de que su economía pues no fue la mejor, siempre hubo crisis. Carlomagno tuvo la función de hacer crecer el cristianismo, la ideología de la religión dentro de su entorno, y también hay que tener en cuenta que intentó desarrollar los conocimientos a pesar de que estábamos centrados en una parte del cristianismo, pero intentó desarrollar como tal estos conocimientos y estas escuelas. Y lo otro es que la economía no fue muy buena, el imperio fue muy inestable. Vale muchachos, entonces quedo atentos, les dejo el tallercito, quedo atento a cualquier pregunta que me lo puedan hacer vía WhatsApp o en comentarios y tengan en cuenta como tal el desarrollo de las actividades. Gracias.